Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Gracias a Dios en esta mañana. Gusto saludarles y que gracias a Dios que bueno que nos acompañan en esta hermosa mañana. Les mandamos un cordial saludo a aquellos que se conectan, a aquellos que se van a conectar esta mañana. Les enviamos un cordial saludo y muchas gracias por su tiempo. Gracias porque nos acompañan cada mañana trayéndoles una palabra de bendición para sus vidas. Esperando que, queridos hermanos, que se suscriban a la página para que Facebook nos recomiende, YouTube nos recomiende y sigamos así evangelizando, llevando el mensaje de salvación. Que nuestra Padre Celestial realmente nos permita llevar ese mensaje, nos permita, queridos hermanos, traerles una palabra de vida para nuestra vida. Hoy vivimos tiempos, queridos hermanos, tiempos de mucho enojo, de mucha ira, de mucha maldad. Una de las cosas que el Señor me habló en esta mañana es que así me dijo literal, ¿no? Dios, yo los amo, pero no tolero el pecado. Una de las cosas que una de las cosas que tiene en este camino, hermano, es que hay mucha gente llena de envidia. Mucha gente llena, mucho creyente llenos, queridos hermanos, de supersticiones, de un evangelio, hermanos, sin responsabilidad. Por eso, este evangelio no es para cualquiera. Este evangelio, hermano, no es tolerante. No es tolerante, hermano, ¿cómo se llama? Al desorden y al vacío, ¿verdad? Y al estar vacío. Qué importante es que la gente hoy, queridos hermanos, o nosotros, queridos hermanos, vivamos en una vida que realmente agrade al Padre, que realmente nos acerquemos a Cristo, realmente le pidamos perdón y sigamos hacia adelante. Por eso yo creo, queridos hermanos, que evangelio o salvación sin restauración, salvación sin consagración, salvación, queridos hermanos, sin justificación, salvación, queridos hermanos, sin limpieza, salvación sin arrepentimiento, salvación, queridos hermanos, con una mira de vivir en una apartados de la maldad o de estar haciendo maldad a otros, debe de ser nuestro principal deseo, nuestro principal propósito en el Señor. Este evangelio no empieza por hacer cosas, por acciones agradables. Este evangelio empieza por acciones, queridos hermanos, desagradables. Usted lo puede encontrar, queridos hermanos, en el libro de Apocalipsis, cuando le habla a las iglesias. Usted va a ver que llega a las iglesias, Esmirna, Sardis, Efesos, hermanos, y usted va a ver que ellos empezó el Señor hablando empezó a decirle, usted tiene buenas cosas, ¿verdad? Pero, hermano, en lo agradable, ¿verdad? Sino empieza por lo desagradable. Porque el Señor le dijo, después que le habló, le dijo, no, el evangelio no empieza ahí. Le digo, empieza por hacer las cosas que están mal, empieza por ordenar las cosas que están mal. ¿Por qué Dios advirtió a 4 iglesias, no 5 iglesias?
les advirtió fuertemente que una le dijo que borraría su nombre en el libro de la vida a la iglesia de Sardis, a la de la Odisea, una serie de advertencia, que dejara de cerrarle la puerta, dejarle de cerrarle su corazón. Queridos hermanos, y le dijeron: arrepiéntete, arrepiéntete. No quiso que Jesús hablar de lo bueno que habían hecho ellos, sino que quería hablar de que lo malo que no habían hecho en ellos. Fueron reprendidos tremendamente. Entonces este evangelio no empieza, queridos hermanos, por hacer cantar, danzar, diezmar, ofrendar, tocar, tener una responsabilidad en el Señor. Por ahí no empieza. El verdadero evangelio empieza, queridos hermanos, cuando nosotros empezamos a ordenar nuestra vida. Como lo que pasó en los días de Elías. Antes de que descienda el fuego, teníamos que ordenar nuestra vida. Dice que ordenó el altar. El altar somos nosotros. El altar es el corazón. Antes de que fluya todo lo agradable hacia Dios, entonces que tenemos que ordenar nuestra vida. Tenemos que ordenar, queridos hermanos, y llenar, porque una cosa es ordenar y otra cosa es llenar. Pero por eso vemos en el libro de Génesis, 1, al versículo 3, habla de algo precioso que en nuestra vida así empieza. El evangelio así empieza. Si nos pusiéramos a hablar de esto, un día vamos a hablar de esto, qué significa cada separación de ella. Y separó esto, separó lo otro. Pero tomando como un poquito de principios dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. ¿Qué es lo primero que tenemos que recibir nosotros después, queridos hermanos, de que el hombre tiene una vida desordenada y vacía? La luz, el entendimiento. El entendimiento. Por eso siempre pidámosles a nuestro Señor que nos abra el entendimiento. Dile: Señor, ábrame el entendimiento para comprender tu palabra, para comprender la salvación, para que mi vida no esté en tinieblas. Siempre pedirle a nuestro Dios que eso suceda, que nuestra vida no esté en tinieblas. Porque dice que el Dios de este siglo les cegó el entendimiento para que no entendieran, para que no comprendieran, para que no llegaran al conocimiento de la gloria de Cristo, para que no se les reflejara a quien realmente la salvación, para que realmente no entendieran, queridos hermanos, nada de lo que hacen. Una de las cosas que a mí en el evangelio cuando yo tuve un encuentro con el Señor, a mí me mandaron a predicar, hermano, las cosas que no se ven. A otros los mandaron a predicar que estén pendientes de la política, estén pendientes del anticristo, quién va a ser el anticristo, de las guerras, de las cosas que suceden literalmente, visiblemente. Pero la salvación es algo que, hermano, que cuando usted ve en el libro de Mateo 24, del versículo 3, cuando empezaron a decir los discípulos: ¿cuándo sucederán estas cosas? Cuando vean estas cosas, cuando usted logra observar, queridos hermanos, habrá nación contra nación, guerra contra guerra, habrá guerras, hermanos, habrá pestes, habrá hambres. Si cada cosita de estas, hermano, lo que se relaciona realmente con lo espiritual también. Hay una función terrena, una función terrenal. Cuando tú ves nación contra nación, tú vas a ver, queridos hermanos, creyente con creyente, denominación contra denominación. Vas a ver, hermano, las guerras, tanto las guerras internas de la vida de un creyente y las guerras visibles. Va usted a encontrar las guerras que hay dentro de la iglesia. Va usted a encontrar, queridos hermanos, cómo las personas se están matando dentro de las propias. Eso lo dice en el libro de Gálatas. En el libro de Gálatas 5, versículo creo 14, 15, creo que habla diciendo de que algunos se van a comer, aquellos que no tienen el Espíritu de Dios se van a estar comiendo la vida de otros.
van a estar causando mucho daño dentro de la iglesia. Por eso yo veo diferente el evangelio, hermano, completamente diferente el evangelio, porque ayer aquí la pregunta: ¿cuánto daño hace a una persona dentro de la iglesia y todavía se les predica que es un santo, se les predica que es un consagrado, se le predica que es una sierva de Dios, un siervo de Dios, un pueblo escogido de Dios? Y no, esto no es para todos. Ese título no les queda a todos, o no nos queda, si usted quiere, no nos queda a todos. Pero hay gente santa dentro de la iglesia, hay gente que se limpia, hay gente que está realmente haciendo lo correcto. Entre más nos creamos que estamos bien, somos los peores que realmente habitamos en una iglesia. Porque esa manifestación, porque aquel hombre que fueron los dos hombres a orar, dice que él se decía a sí mismo, él se creía a sí mismo. Mientras el otro que estaba de rodilla pidiéndole perdón al Señor por sus pecados, él decía: Señor, ten piedad de mí, o sé propicio hacia mí, mira, Señor, perdóname, mira, perdón esto. Hermanos, y se fue aprobado a casa el que no considera nada en su vida, el que sabe que depende de la misericordia de Dios, el que no está mirándole la vida de los demás, sino que reconoce sus propios pecados, sus propios errores, sus propias fallas y equivocaciones. Sabe que tiene muchos conflictos, problemas entre él mismo, entre su alma, y que está luchando con ellas. Pero hay quienes se creen, confían en su propia justicia, creen que son santos, creen que son de los que no pecan. Creen, queridos hermanos, de aquellos que son muy problemáticos dentro de la iglesia. Yo lo que he visto en este caminar, que los más problemáticos en la iglesia no es el pecador, son los que se creen que no pecan. Porque son gente que anda juzgando, anda realmente dañando, señalando, acusando. Son los que realmente, porque son incapaces de reconocer sus propios errores, sus propias fallas. Y si algo le molesta, hermano, porque es importante, si algo le molesta mucho, mucho, mucho a uno que se cree justo, es ser señalado de parte de Dios. Es algo que no lo tolera. Le molesta mucho, hermano. Se cree justo. Es ser señalado, queridos hermanos, señalado por Dios. Usted sabe que los fariseos se molestaban mucho si mi Señor Jesús les decía que estaban mal lo que estaba haciendo, que eran pecadores. Por eso dice la bendita y preciosa palabra que nos digas en los principios. Lo primero que tenemos que hacer nosotros en nuestra vida, queridos hermanos, es realmente pedir entendimiento a nuestro Dios. Que seamos capaces de aceptar nuestras culpas, nuestros errores, nuestras equivocaciones. Porque una de las cosas que aprendieron los Adanes en el huerto es echarse la culpa unos a otros. A no reconocer sus pecados, a no reconocer sus fallas. Y echarle, mejor decirle a los demás: por tu culpa me pasa esto. Por tu culpa yo estoy. No, hermano, hubo un tiempo que me hicieron creer que todo lo que le pasaba a los demás era por mi culpa. Pero con el tiempo yo fui entendiendo, hermano, que cuando uno les predica la verdad, les dice uno la verdad, les enseña uno la verdad, queridos hermanos, uno va siendo libre de esas cargas. Decía un Señor, uno predica bien, uno les dice las cosas, pero la gente no quiere cambiar. Espero Dios, queridos hermanos, que usted tenga un buen pastor, un buen líder, usted tenga un buen hermano que realmente te ayude a caminar en este evangelio. Y que no le eches la culpa de lo que te pasa a ti, hermano, de tus propios errores, equivocaciones, le eches la culpa a los demás. Es una administración de la serpiente. Porque a muchos les molesta mucho el ser señalado. Pero este evangelio no empieza, voy a repetirle, por eso dice en el libro Romanos 13, dice: sí, haz lo bueno y tendrás alabanza de ellos. El pueblo de Israel, queridos hermanos, el pueblo de Israel entró en un desorden.
en un desorden. Cada mañana, queridos hermanos, levántate, porque mi Señor les enviaba maná a ellos con la finalidad de que ellos, le enviaba palabra con la finalidad de ellos, que ellos entendieran su caminar, entendieran su vida. Por eso este evangelio es personal, hermano. Este evangelio es personal. Estoy seguro y plenamente convencido que cuando estemos nosotros ante el tribunal de Cristo, no para ser condenados, sino para ser interrogados, porque una de las cosas que va a haber es una interrogación. Y por eso dice la Escritura, en el libro de Mateo, dice que por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por cada palabra ociosa que diga el hombre, dará cuenta al hombre. Esa palabra, por cada palabra ociosa, en una versión dice, por cada palabra que digas, tendrás que dar una explicación por qué dijiste esto de tu hermano. ¿Por qué hablaste ociosamente? ¿Por qué hablaste de esa manera? Acusando a otro, señalando a otro, hablando mal de otros, criticando a otros, juzgando, y los metió en problemas. Queridos hermanos, dice que tendrán que dar cuentas. Yo estoy convencido que las palabras no se las lleva el viento. Las palabras se escriben, las intenciones se escriben, todo pensamiento se escribe, todo chisme se escribe, toda murmuración se escribe, todo lo que les molesta a la gente, hermano, y lo manifiesta por medio de la boca, todo se escribe. Por eso, cuando el hombre tiene temor, queridos hermanos, debe de hablar correctamente y debe de pensar, o sea, empezar a hablar por sí mismo. Dice que la tierra el corazón de la gente estaba desordenado y vacía, porque las tinieblas estaban sobre ellos. Es importante cuando el Espíritu empezó a hablarme esta mañana sobre que Dios ama, pero no tolera el pecado. Mire que en el Salmo 106, versículo 13 dice, bien pronto se olvidaron de sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron a los deseos desordenados en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contraron el santo de Jehová. Creo plenamente convencido, porque yo lo predico y yo así lo veo, así me lo ha mostrado el Señor. Cristo, hermano, la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo, o sea, los santos, los que se están consagrando, en el tiempo final, por eso se llama persecución, porque la persecución no viene sobre todos, viene sobre unos cuantos. La persecución no va a venir con aquellos que andan en cristianos carnales. La persecución no va a venir con aquellos, hermanos, que su vida no es consagración, sino su vida es claramente de iglesias. Ellos no van a recibir la persecución, ellos se van a ir a la gran tribulación. Y la gran tribulación, hermano, es importante entender que en el momento que la iglesia de Cristo sea arrebatada, en ese mismo instante va a empezar la tribulación. En ese mismo instante. No va a ser para un día, no va a ser para años, no va a ser para meses. En ese instante va a suceder. Pero ¿qué es lo que quiere hacer el diablo, hermano? Es que la iglesia de Cristo no se vaya. No se vaya. Y por eso está enfurecido, porque está tratando de atacar a los consagrados, tratando de atacar a aquellos, queridos hermanos, que están haciendo la voluntad divina, aquellos que se están apartando para el Señor, que están haciendo un fuerte esfuerzo por agradar al Señor. Esto pronto va a suceder. Vale la pena apartarse para el Señor, vale la pena aguantar, porque Mateo 24 nos enseña que si Cristo no acortara el tiempo de los escogidos, queridos hermanos, nadie se salvaría, porque va a ser fuerte las acusaciones, van a ser fuerte, queridos hermanos, los señalamientos, va a ser fuerte cómo se va a levantar la gente contra sus propios pastores, contra la gente consagrada. Y esto ya está pasando, hermano. Cada día vemos más resultado de esto. Los primeros a quien van a matar, queridos hermanos, van a perseguir, van a destruir, van a señalar, hermanos, van a ser
a los pastores, van a ser a la iglesia que se está consagrando, van a ser aquellos que están realmente apartándose para el Señor. Por eso un creyente cuando se aparta del Señor y empieza a vivir una vida desordenada y vacía, se convierte en un peligro. No solamente para sí mismo, sino también para su casa. No es fácil, no es fácil vivir una vida sin Cristo. Dice que muy pronto, y dice que se entregaron a un deseo desordenado. Es interesante porque aquí la palabra desordenado es la misma que habla de Génesis, una vida desordenada y vacía. Es la misma definición. Otra versión, la Dios habla hoy, dice: allá en la soledad del desierto pusieron a prueba a Dios exigiéndole que se cumplieran sus deseos. Dios les dio lo que pidieron, pero les mandó una enfermedad mortal en el campamento. En el campamento tuvieron envidia de Moisés y también de Aarón, el consagrado del Señor. Tuvieron envidia de Moisés y también de Aarón. Tuvieron envidia de los consagrados. Créame, hermano, que si tu propósito es hacer lo correcto, hacer las cosas bien, venir a Cristo, entregar tu vida, créame, queridos hermanos, que lo primero que se va a levantar sobre tu vida o sobre la vida del pueblo de Dios son los envidiosos, los que llevan una vida desordenada y vacía. La iglesia va a enfrentar la persecución de los envidiosos. No solamente la persecución, queridos hermanos, literal, porque la persecución no va a empezar en el mundo. La persecución va a empezar desde adentro. Desde adentro. Puede ser cualquiera. Un padre, una madre, un hijo, una hija, un esposo, una esposa. Tu padre, tu abuelito, todos pueden empezar una persecución con aquellos que se están consagrando. Y dice, hermano, que estos cuando llevan una vida desordenada, olvidaron sus obras, no esperaron el consejo. Ellos no buscan el consejo de Dios, buscan el consejo de los hombres. Ahora, imagínense, hermano, imagínense. Eso es muy difícil de explicar a veces, pero dice que tentaron a Dios en la soledad, porque vivían una vida de desorden. Ellos eran gente envidiosa. ¿Quiénes mataron al Señor Jesús? ¿Quiénes van a perseguir a la iglesia hoy? ¿Quiénes van a perseguir a los consagrados? Los envidiosos. Los envidiosos. Dice que esos son los que le exigen a Dios que se cumplan sus deseos. Ellos pedían carne. Usted lo puede ver en el Salmo 78. Dice que ellos pedían carne. Dios no aguantó tanto sus súplicas, sus clamores, que ellos hasta lloraban, hermano, que realmente Dios les enviara carne, que se cumplieran sus deseos. ¿Y qué es la carne? No solamente era la satisfacción personal. Ellos querían dinero, ellos querían amistades, ellos querían fiestas, ellos querían, queridos hermanos, vivir una vida mundana, una vida pagana, una vida, queridos hermanos, una vida influenciada por los espíritus, una vida, queridos hermanos, donde tengan dinero, donde tengan negocios, donde tengan amistades raras, donde se unan a personas, queridos hermanos, en matrimonio, a yugos desiguales. ¿No se han dado cuenta que las Escrituras enseñan, queridos hermanos, que los que se juntan con yugos desiguales, o una de dos, o se van de Cristo o se entregan a la idolatría? A ellos no les importa este tema. Ayer platicaba con una persona y decía que su hermano se casó con una mujer adoradora de la muerte. Y ella lo está arrastrando a que vaya a adorar la muerte. Y ahí va. Hoy les están pasando tantas cosas, queridos hermanos,
Y no es capaz de decir él, me agarro de Jesucristo. Nos está llevando, queridos hermanos, a adorar a la muerte. Tienen una bebé que no saben a dónde llevarla. Y como no pueden, porque la mujer no quiere nada con Cristo, pues no se pueden casar. No se pueden casar. Así que ni su matrimonio es bendecido. Él va corriendo a su hermano a adorar la muerte. Y su bebé, su niña, sin la protección divina. Antes de buscarte una pareja, si no camina contigo, ¿a dónde te va a llevar? ¿Cuánta gente no ha dejado el camino de Dios por un hombre, por una mujer, por un dinero, por amistades, por su padre, por su madre, por la mentira, por el engaño? O sea, mira, hermano, son 7 cosas que hemos dicho. 8 espíritus engañadores. A poquito hablamos de los 8 espíritus contra mi Señor Jesús. Porque creen que detrás de todo eso hay un espíritu engañador. Pero dice que mataron o sea, esta gente se rebeló contra Dios, se rebeló contra Moisés, se rebeló contra los consagrados. Se rebelaron, queridos hermanos, contra mi Señor Jesucristo. Se levantaron contra todos porque tenían envidia. Eran gente envidiosa. Le tienen envidia a los consagrados. Exigía que se cumplieran sus deseos. Por eso yo este año fue de una profecía, que este año muchos caerían y muchos serían levantados, como decía el apóstol Juan. Y estas son unas cosas que a mí también se me mostró, que muchos iban a levantar, a afirmarse más en el Señor, y otros que estaban arriba iban a caer. Y es una verdad, lo estoy viendo. Muchos dejarían buscar al Señor. ¿Por qué, hermano? Porque en su corazón están pidiendo muchas cosas. Este año, mucha gente va a dejar de consagrarse. Mucha gente va a dejar de buscar al Espíritu de Dios, hermano, por buscar carne. Y la Escritura, a mí me dijo el Señor este año, que todo aquel que pida carne, que todo aquel que pida sus deseos, hermanos, le va a abrir la puerta. De hecho, la palabra becerro de oro significa puerta abierta. Becerro de oro significa puerta abierta. Ya sea para entrar a lo materialismo, a la carne, o entrar, queridos hermanos, en la idolatría. De las dos maneras es verídico. Y eso lo estoy viendo. El becerro representa una vida desordenada. Por eso en muchas iglesias hay mucha vida desordenada. Solo les predican, queridos hermanos, donde la predicación no tenga que ver con consagración. Es una vida desordenada y vacía. Lo material, lo superficial no llena lo que el Espíritu llena. No llena. Yo tengo una visión, yo tengo un propósito de hablar del Señor. Pero acá dice, queridos hermanos, que ellos exigían. Ellos pedían carne, ellos no pedían espíritu. ¿Qué hijo de Dios, dice la Escritura, verdad? Mi Señor Jesús, ¿verdad? Que dice que le pide pan, ¿verdad? Déjeme, busco este pasaje. ¿Qué padre de vosotros, si un hijo le pide pan, le dará una piedra? Lucas 11:11. O si pescado en lugar de pescado le da una serpiente. O si un huevo le dará un escorpión. Pero si vosotros, siendo malos, sabéis dar las buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a quien se lo pida? A quien se lo pida. ¿Por qué razón hubo un desastre, hermano, en los días de Noé? Porque esa gente no pedía Espíritu Santo. La predicación de Moisés era que se llenaran del bendito Espíritu Santo, que se pusieran a cuenta si ellos no lo reconocían eso.
Les molestó mucho la predicación de Noé. Ellos tenían envidia de Noé. Hoy quieren comer, satisfacer su propia vida. Dios no da lo malo, hermano. Aún la gente piensa que la salvación es mala. Lo primero que te dice mucha gente que hemos evangelizado, te dice: yo no voy a esa iglesia, porque en esa iglesia te prohíben tomar, ir al baile, te prohíben muchas cosas y por eso yo no voy. Todavía no estoy preparado para ir a una iglesia, porque todo te prohíben. Lo que te estaba diciendo, que realmente yo no quiero dejar el pecado. En pocas palabras, yo no quiero dejar de hacer lo malo. Por eso la Escritura dice aquí que hay padres. ¿Qué padre de vosotros, si un hijo le pide pan, le da una serpiente? O sea que ahí dice: pero si vosotros, siendo malos, no dice buenos, sabéis dar las buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cómo hay padres malos que le pueden dar cosas buenas a los hijos? Se supone que un malo da cosas malas, como la parábola, hermano, de que un árbol malo da frutos, hermano, no puede dar frutos buenos. Ni un árbol bueno puede dar frutos malos. ¿Qué es lo que está aquí entonces diciendo? Cómo un padre, siendo malo, sabe dar buenas cosas. Lo que está diciendo, que a muchos hijos, en lugar de enseñarles lo bueno en Cristo, en buenos dioses, en los buenos comportamientos, le enseñaron lo malo. Ellos, para lo malo era bueno. Entonces hay padres que le enseñan a pecar a los hijos, les enseñan el desorden, les enseñan, queridos hermanos, aplauden y que están de acuerdo. ¿Para qué? Porque les está enseñando lo mismo que ellos. Pero la gente no pide Espíritu Santo. Hoy la gente en las iglesias no pide Espíritu Santo, no pide la llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué? El Espíritu Santo es para que la gente deje de estar desordenada y vacía. No quieren ellos dar: yo quiero cosas malas, pecado. Mira, es pecado hasta pedir dinero, sabiendo que el dinero los va a apartar de Dios. Tú pides una pareja que te aparte de Dios, es pecado. ¿Cómo vas a pedir lo malo? Entonces, ¿dónde está el cristianismo, hermano? Esta generación de hoy, de hombres, una generación, hermano, que llena de envidia. Dice que seguían que se cumplieran sus deseos, buscaban carne. Dice que Dios les envió unas enfermedades a su cabeza. Ay, una persona enferma de su cabeza no es alguien que le dé dolor de cabeza. Perdón, hermano, la expresión, pero son personas que piensan puras bobadas, puras tonteras. Sus pensamientos es locura. Es locura. Tú dices: ¿cómo es posible que estés pensando en eso? ¿Cómo es que estés pensando en no consagrarte al Señor, en no buscar al Señor, en no llenarte al Señor? Por eso mucha gente tiene consecuencias en su vida, porque su deseo no es el Espíritu Santo. Así estaba la generación, así estaba en los tiempos de mi Señor Jesucristo cuando vino a esta tierra. Una generación loca, porque dice en Corintios 2, 1 Corintios 2 habla sobre aquellos que los naturales, para esto es locura, porque no pueden entender las cosas del Espíritu, no los pueden discernir las cosas del Espíritu, porque para ellos es locura. Tienen la cabeza, hermano, llena de enfermedad, les vuelve loco. No pueden pensar en algo correcto, no pueden pensar en algo sensato, no pueden pensar en algo que tiene razón el Señor. Eso es una locura de cabeza. Están enfermos es que esta palabra concupiscencia, hermano, es alguien un deseo enfermizo de tener las cosas, una desesperación por tenerla. Eso significa enfermedad de la cabeza. Por eso hay mucho creyente, no pocos, hay muchos creyentes enfermos de su cabeza, la cual dice que son mortales.
¿Por qué? Porque la palabra enfermedad también viene de una palabra que significa débil en la fe. En pocas palabras, una persona que tiene enferma su cabeza de delirio, de hermano, de deseo profundo, que lo tengo que tener porque lo tengo que tener. Está perdiendo la fe. Y por eso es una enfermedad mortal en su cabeza. Porque Dios les envió una enfermedad mortal, una debilidad que no creciera su fe. Y otros hermanos dice que les envió enfermedades mortales a su cuerpo. A su cuerpo. Por eso va a haber muchas enfermedades mortales en el cuerpo de las personas, como el cáncer, el SIDA, hermano, muchas enfermedades mortales. ¿Por qué razón? Porque estas personas, queridos hermanos, no estoy juzgando, queridos hermanos, no estoy juzgando. Solo lo que estoy diciendo que la Escritura dice que las personas se enfermaron mucho. ¿Por qué razón? Porque odian la consagración. Usted lo va a encontrar, queridos hermanos, en el libro de Romanos 1. Cuando habla, dice que estos dejaron de darle la gloria a Dios y le dieron culto a las criaturas antes que al Creador. Amaron la mentira y por eso Dios los entregó a una mente reprobada para que hagan cosas que con su cuerpo y con su cabeza lo que quieran. Y por eso dice, hermanos, que ahí aparece la homosexualidad, el lesbianismo, ahí apareció el destrampe, ahí apareció la vida desordenada. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque a Dios no lo tomaban en cuenta. Ahí vemos, queridos hermanos, la vida desordenada. Por eso dice que Dios les envió enfermedades mortales. ¿Por qué les envió Dios enfermedades mortales a estos homosexuales, a las lesbianas? ¿Por qué, hermanos, están enviando tanta enfermedad mortal en la vida de la humanidad? ¿Por qué razón? Porque ellos, queridos hermanos, para las cosas de Dios son locuras. Porque para ellos, queridos hermanos, ellos aborrecen al Espíritu Santo, rechazan el Espíritu Santo, rechazan y odian, queridos hermanos, a los consagrados de Dios. Esto no es juego, hermano. Yo lo que puedo ver es que no es juego. Yo los testigo. ¿Por qué soy serio en esto? Por lo que yo he visto, lo he visto y en lo que a mí el Señor me ha mostrado. No me ha mostrado bíblicamente, sino que yo lo he visto con mis propios ojos. Me ha llevado el Señor a mirar esto. Por eso creo yo que predico la Biblia, hermano, como que si hoy fuera nuestra última oportunidad de vida, o fuera la última oportunidad que Dios nos da. Predico la Biblia, hermano, con la mentalidad que Cristo mañana es el arrebatamiento. Predico la Biblia como la única solución en nuestra vida, que es Cristo. Por eso tenemos que tomar una seriedad. Todo se repunta hacia atrás, hermano, hacia la vida como era en el principio. No en el principio de Génesis, sino antes del principio. Por eso dice, hermano, que en este tiempo habrá mucha gente con enfermedades en su cabeza. ¿Por qué, hermano? Porque estos enfermos por la cabeza son gente, hermano, en quienes no toleran la corrección. El mundo estaba desordenado y vacío cuando Jesús vino a esta tierra. Por eso, queridos hermanos, si alguien te corrige de parte del Señor, no te levantes contra él o lo acuses. Porque frustró el desorden. Porque se sintieron frustrados del desorden. Yo a veces no entiendo las cabezas. ¿Cómo puede Dios? Déjame decirle, hagamos una pregunta. ¿Cómo puede Dios corregir a una persona sin que se le pueda aconsejar acercándonos a ellos? ¿O cómo puede corregir Dios a una persona sin que no se predique que lo que está pasando está mal? Por eso mucho pueblo, mucho pastor no se atreve a predicar lo que está pasando, lo que están haciendo mal. ¿Por qué? Porque les tienen miedo al pueblo de que se vayan.
Pero esto no es así, hermano. No es así. Si las personas se van a ir por una predicación, es su problema delante de Dios. Porque Dios no anda señalando a las personas, ni hablándoles, creo, nada más así por juego, ni inventando pecados, ni inventando desorden. ¿Por qué mi Señor Jesús lo mataron? Esta palabra desordenadamente significa estar sin ley. Estar sin ley. Que lo que quería el pueblo de Israel en el desierto, que lo que quería el pueblo de Israel caminar en esta vida. Caminé sin que me digas nada. No me corrijas. No me digas en que estoy mal. No me castigues. No me disciplines. No me exhortes. No te enojes. Eso significa desordenadamente. Por eso la Escritura dice algo en 2 Tesalonicenses 3, versículo 6, dice: pero ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según las enseñanzas que recibisteis de Dios. Pero vosotros mismos sabéis de qué manera habéis imitarlos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no estuviésemos derechos, sino porque darás nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, que no coma, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajenos. Yo lo primero que he visto, hermano, que las personas que andan desordenadamente, que se andan metiendo en las casas, que se andan metiendo en las cosas ajenas, que andan investigando la vida ajena. Esta Escritura dice que estos son los desordenadamente, andan desordenadamente. Dice: no os juntéis con una persona que anda de aquí para allá, llevando aquí para allá, que ande causando conflictos. No os juntéis con ellos. ¿Por qué razón? Os mandamos una orden, Jesucristo, trabajando, dice: ¿por qué razón? Porque esta gente no solamente está desordenada, sino está vacía, no tiene el Espíritu Santo en ellos, sino que son personas que son envidiosas. Esto les dice: yo no quiero andar conforme a la Biblia, yo no quiero andar conforme a la palabra. Yo soy cristiano, yo creo en mi Dios, pero yo no voy a obedecer al Señor. Cuando tú escuches una persona que no quiere andar conforme a lo que Dios manda, conforme al amor, conforme al temor, conforme a la obediencia, conforme a la santidad, y diga: yo no quiero andar en eso, dice la Escritura: aléjate. No dice que lo odies, sino aléjate. Hoy está condenado, queridos hermanos, y será un señalamiento. Si hoy una mujer, México están terriblemente las leyes para los varones, por causa de una mujer. Si una mujer te acusa sin que tenga pruebas y te denuncia sin que tenga pruebas, va a ser un delito. Lo mismo pasa dentro del Evangelio. Mujeres que acusan, hermano, yo he visto, y aquí tengo muchos testimonios acá en Yucatán, a muchos pastores los han metido a la cárcel injustamente por causa de una mujer que los acusan por algo que no cometieron. Y la gente dirá, oh, no, pero sí es cierto. Miren lo que pasa en esto, hermano. Y eso es importante entender. Y usted cuando ve en el libro de Hechos, yo por eso a veces digo yo, hermanos, no toda mujer que está sentada ahí, que está sirviendo en la iglesia de Cristo, es una mujer devota, una mujer entregada, consagrada a Dios. No hay que tenerle miedo, sino hay que señalarla como un peligro. ¿Por qué razón? Porque estas mujeres dicen que agitaban, dentro de una iglesia agitaban
hermano, agitaban a los hombres, dice, de tal manera que estos golpearon a Pablo, golpearon a Silas, golpearon a Bernabé, golpearon a todos los apóstoles que eran sus hermanos y los hacían que los sacaran dentro de la iglesia. Dice que esta palabra, la palabra devota significa revoltosas, significan exageradas. ¿Cuántas mujeres son exageradas en su lenguaje y hacen creer que los hombres son unos malvados? Hay mucho feminismo dentro, no feminista, feministas dentro de la iglesia. Hay mucho pastor feminista. Está a favor de la mujer. Por eso ponen hasta pastoras, hermanos. Las mujeres son las que quieren liderar. Le tienen miedo a la mujer. Ellas tienen que tener mucho cuidado. Porque a mucho pueblo hoy le molesta la consagración. Le molesta la consagración. Por eso dice que ellos estaban en el desierto. Les tenían envidia de Moisés y Aarón, los consagrados. ¿Por qué tienen envidia? ¿Quiénes son los que causan problemas dentro de una iglesia? Los que no tienen al Espíritu de Dios. Eso lo dice en el libro de Judas 1. Dice que estos no tienen el Espíritu de Dios. Estos son los sensuales, que dice estos son los naturales. Otra versión dice estos son los carnales, que no tienen el Espíritu de Dios. Estos son los que causan división. Estos son los que causan problemas. Estos son aquellos que realmente tienen envidia. Vea este pasaje que es importante. Mateo 27, 17. Reunidos pues, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. La versión Nuestro Testamento dice, Pilato le preguntó a la gente que estaba allí, ¿a quiénes quieren ustedes que ponga en libertad? ¿A Jesús, a Barrabás o a Jesús? ¿A quién llaman el Mesías? Pilato preguntó esto porque sabía que los sacerdotes principales y los líderes acusaban a Jesús porque le tenían envidia. Oh, ¿sabe usted, hermano? No sé si sabía, a lo mejor sí sabía, que había en la historia de la Biblia, en la historia, queridos hermanos, del Nuevo Testamento, solamente hubo una persona que declaró a Jesús inocente cuando todo el mundo lo estaba acusando. Una persona. No aparece ningún otro testimonio, queridos hermanos, que diga Jesús es inocente. Y no más interesante que era la esposa de Pilato. Versículo 19, mientras Pilato estaba juzgando el caso, su esposa le mandó este mensaje: no te metas con ese hombre, porque es inocente. Anoche tuve un sueño horrible por causa de él. Mientras tanto, los sacerdotes principales y los líderes convencieron a los que estaban allí para que pidiesen la libertad, queridos hermanos, de Barrabás y la muerte de Jesús. Una mujer que se atrevió a meter las manos por mi Señor Jesucristo, diciendo es inocente. Esta mujer de Pilatos sabía que mi Señor Jesús era inocente porque se le fue revelado por un sueño. ¿Saben por qué ella entendió que bendito la gente misericordiosa, hermano? Bendita la gente misericordiosa. De verdad. Qué rico. Qué rico cuando habla el Señor de las bienaventuranzas. Porque dice en el Salmos 37, 22, porque los benditos de Él heredarán la tierra y los malditos de Él serán destruidos.
serán destruidos. Jesús dijo, venid benditos de mi Padre, los benditos. Mire, hermano, yo le aconsejo algo, no destruya una obra, no destruya la vida de aquellos pastores, de los líderes, de la gente consagrada, porque por causa de ellos mucha gente está entrando al reino de los cielos. Son de los que están predicando salvación y están trayendo almas a Cristo. Hermano, los que realmente se están preocupando. Pero usted se levanta, porque mucha gente se va a levantar por envidia. Por envidia. Y eso es reprobable. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Misericordia. La mujer de Pilato, esta mujer que va a alcanzar la misericordia, ¿por qué razón? Porque fue la única mujer que defendió a Jesús diciendo es inocente. Ten mucho cuidado, no lo hagas, le dijeron a Pilato, porque este hombre es inocente. A mí me lo mostró Dios en un sueño. Quiere decir que esta mujer estuvo orando, estuvo pidiendo. Esta mujer tenía un corazón misericordioso. Por eso la gente misericordiosa no anda condenando a la gente. La gente misericordiosa, hermano, son aquellos que están siendo obedientes. Su vida no está desordenada, su vida no está vacía. No andan condenando a los consagrados, no andan condenando a aquellos que se están apartando, no están, hermanos, señalando, acusando por todo mundo. Porque hay un pueblo hoy dentro de una iglesia acusadora. Hay un pueblo dentro de la iglesia hoy, queridos hermanos, pecadora. Esa es la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis significa acusador, significa pecadora. Y cuando usted ve ahí, le dicen a la iglesia de Sardis, mira, tú dices que vive, pero estás muerto. Ahí tienes un poco de gente, dice, en esa iglesia, que no han manchado sus vestiduras en medio del pecado, dice, no andan acusando. Estos santos que estaban ahí, dice, no han manchado sus vestiduras. Dice, esto no andan acusando, esto no andan causando división. Habían santos ahí. ¿Por qué, hermano? Porque Cristo, cuando entra en una iglesia, cuando entra en la vida de un creyente, Dios ama a los hombres. Dios ama al hombre que lo busca, pero no tolera su desorden, no tolera su vacíez. No lo tolera. No tolera que una persona viva sin ley, dentro de su casa, dentro de sus propósitos, viva sin la palabra. Porque andaban desordenadamente. O sea que una persona que anda desordenadamente, habrá mucha gente dentro de la iglesia hoy que no tienen misericordia. Y dice que estos serán, queridos hermanos, serán bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Fíjese. Alcanzarán misericordia. No te metas con este hombre. ¿No habéis leído en la ley como el día del reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Yo digo que uno mayor que el templo está aquí. Si supieran qué significa misericordia, dice, y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. La mujer dijo de Pilato, él es inocente. Ellos no sabían qué era misericordia. Eran gente acusadora. Usted da cuenta, hermano, que hay gente acusadoras cuando son hijos del diablo que nada más andan acusando a la gente. No buscan, hermano, si tú ves que tu hermano comete pecado y su pecado no es de muerte, ve y cuéntaselo a todo mundo, ve, cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Mira, cuéntaselo, visita las casas, llámales por teléfono, envíale todo. Dice que ores por él o hagan las cosas en secreto, apiadando siempre, teniendo misericordia. Esta mujer, queridos hermanos de Pilato, una mujer llena de misericordia.
Una mujer que dice, no, es inocente, es inocente, es inocente. Un pueblo en este tiempo que Cristo no va a tolerar, queridos hermanos, es la envidia. A mi Señor Jesús lo mataron por envidia. Lo mataron, dice, porque sabían, porque Pilato sabía que lo acusaban. ¿Por qué? Porque le tenían envidia. Acusaban a mi Señor Jesús porque le tenían envidia. Porque no están llenos de misericordia, sino están llenos de envidia. Y envidia significa una vida desordenada. Y la palabra desorden significa desastre. Significa hacer un lío, hacer un problema. Hacer algo, hermano, que se vea tremendamente que la acusación, hermano, solo porque fueron sorprendidos, solo porque fueron, hermano, por una prédica, por una corrección, por una disciplina, hicieron un lío tremendo, causaron división en la iglesia. ¿Cuánta gente no se lleva, hermanos? ¿Cuánta gente nos saca a su familia? Si te vas ahí tú, llévate tú, pero no te lleves a tu demás familia. Hermano, arrasaron, dice hermano, que desorden significa hacer un lío, hacer un problema grande. Envidia significa estar llenos de ira. La pregunta es, ¿crees que es un daño a la corrección? ¿Crees que es un daño a la disciplina? ¿Crees que es un daño, hermano, que te digan, deja de pecar, ordena bien tu vida, no estés viviendo una vida desordenada? ¿Sabe que esto a la gente carnal les molestó mucho? Como si la corrección y la salvación fuera un daño y les causara mucho mal. ¿Por qué mataron a mi Señor Jesús? Por desordenados y vacíos, porque en ellos eran personas problemáticas. Personas, queridos hermanos, que vivían sin ley. Sin ley estaban llenos de mucho enojo. La palabra envidia también significa, queridos hermanos, mala voluntad. Cuando una persona se levanta contra sus pastores, contra los hermanos, con cualquier hermano y tiene mucho, no es que yo tengo mucho, no, dice que la envidia es una persona de mala voluntad, de mala voluntad. ¿Creen que el de estar llamando a los que vengan a Cristo y que se arrepientan de sus pecados, dejen de estar acusando? A mi Señor Jesús se lo hicieron. Se lo hicieron, ¿por qué razón? Porque les dijo que su vida estaba desordenada. Porque les dijo que habían dejado de buscar la presencia de Dios. Porque habían dejado de buscar el Espíritu. Se enojaron, queridos hermanos, porque, hermanos, fueron descubiertos. Y acá dice algo. Dice que tenían mucha ira, mucho enojo hacia los consagrados. Quiere decir que en este tiempo, corregir a alguien, ayudar a alguien, lo van a matar, lo van a perseguir, lo van a acusar, porque estaban llenos de mala voluntad. Una de las cosas que me dijo el Espíritu hoy, yo amo al hombre, pero no tolero su desorden. No tolero su desorden. Pensaron que mi Señor Jesús, mucha gente piensa que el amor es, queridos hermanos, es tolerar todo. Pablo le dijo, bien toleran aquellos a superapóstoles, tolerarme a mí. A Pablo le decían, queridos hermanos, que sus predicaciones eran muy fuertes. Lo criticaban mucho por un mensaje fuerte. Lo que no sabían que el mensaje realmente de la verdad y de la corrección. Entiende el hombre, hermano, de que Dios no tolera la vida desordenada, la vida vacía,
no tolera la vida de un creyente que decide vivir sin ley, que decide vivir sin la palabra, que decide vivir causando líos, problemas. Aquí entre nos, ¿cuántos problemas has causado o te has metido dentro de una iglesia, hermano? O afuera de la iglesia. Si tú, queridos hermanos, estás señalado de muchos problemas, eres una persona problemática. Y tan siquiera no es por las otras cosas, sino a cuántas personas su boca los ha metido en problemas. Su boca. Dejemos el pecado literal. La boca, ¿en cuántos problemas se han metido por causa de la boca? ¿Saben que una de las cosas que defiende el mundo es la libertad de expresión? Que esa palabra de expresión, yo puedo decir lo que se me dé la gana, puedo acusar, puedo señalar, puedo decir mentiras. Y no hay una ley que realmente condene ese tipo de actos. Pero ¿sabe usted, hermano, que si hay una ley en Dios, que eso es condenado, y lo primero que se va a manifestar en el día del juicio es que, como la gente piensa que las palabras se las lleva el viento, que las acusaciones y los señalamientos se los lleva el viento, en Dios lo primero que va a juzgar no va a ser el pecado literal, sino va a ser el pecado de la boca. ¿Por qué tenían mala voluntad de los demás? ¿Por qué se expresaban así de los demás? Porque dice que eran gente que no tenían misericordia. ¿Por qué mataron a Jesús? Porque eran gente que no tiene misericordia. Porque les molesta mucho que Jesús les diga que son pecadores, que están mal, que ordenen su vida. Les molesta mucho. ¿Por qué les molesta? Porque estaban llenos de envidia. ¿Qué tiene de malo decirte deja el pecado? Deja lo que estás haciendo. ¿Qué tiene de malo? Es que no me lo digo bonito, hermano. A veces las personas son tercas. Que ya dice la Escritura que al siervo ya no se le habla con palabras, se le habla directo, hermano. Porque Dios le ha estado hablando y piensa que Dios es tolerable. Una mujer defendió a Jesús, dijo, no, es inocente. Quizás será el 1% que hoy defiende la verdad. De todos los señalamientos, es que es que la gente todo dice, hermano, no vaya a pensar usted que porque lo dicen muchos es una verdad. Es una verdad. ¿Sabe que a mi Señor Jesús lo enjuiciaron por injusticia? Hay gente que piensa de que es que se presentaron 3 testigos. Y Jesús les dijo, bueno, todo el tiempo he estado predicando en el templo. Todo lo que dije lo den delante de todos. Lo que está diciendo, bueno, ¿por qué trajiste a los que les caigo mal para acusarme? Es que aquí hay 3 personas que dicen lo mismo y es cierto. Entonces, ¿por qué no trajeron a los otros 3? Porque la Escritura habla de 3 falsos cristos y 3 testigos verdaderos. ¿Por qué no traen a otros que no dicen lo mismo y que vieron lo que pasó? Pero un mal juez, un mal apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, líder, que solamente se agarra de los falsos que te están acusando, como Pilato, terminarán juzgando a un inocente, condenando a un inocente. Un buen juez escucha a los que te acusan y a los que te apoyan. Pero un mal juez son aquellos que agarran a los testigos que todo mundo te acusa, sin buscar que los demás, a los que realmente vieron lo que sucedieron. ¿Sabe que eso va a pasar? Donde somos un mundo de injusticia. Y todo aquel que cometa injusticia, que esté lleno de envidia, que esté lleno de enojo,
y coraje hacia los demás, no serán tolerables, no tendrá Dios misericordia de ellos, no los perdonará. No los perdonará, no serán declarados inocentes. Queridos hermanos, ¿saben por qué tienes que venir a Cristo? Porque dejas de acusar a otros, porque Dios te está acusando a ti. Tú no digas que que eres mejor que los demás. En vez de somos los peores que los demás. Pero acepta tu culpa, acepta tu error, acepta tu pecado, acepta tu falla. Porque quiere decir que si no, estás lleno de envidias, estás lleno de envidia, lleno de ira, lleno de enojo hacia una persona. No es lo mismo que algo me molesta de la persona a que yo odie a esa persona, lo odio. Porque lo vas a terminar acusando, lo vas a terminar señalando. Mira, van a acusar a la iglesia, se van a levantar contra los pastores. Pero esto es bíblico, hermano. Dios, ¿por qué? Porque a la gente no le gusta la consagración. Y todo aquel que no le gusta la consagración va a causar muchos problemas. Y Jesús dijo que la palabra nos enseña que nos apartemos de la gente que no tiene misericordia, que la gente acusadora, la gente que solamente nos dice apártate, aléjate. No tienen amor, no tienen misericordia. Están desordenados, están vacíos. ¿Qué tiene de malo corregir? ¿Qué tiene de malo señalar el pecado? ¿Qué tiene de malo decirte deja eso de hacer, está haciendo eso? ¿Qué tiene de malo, hermano? Tiene de malo. Lo que tiene de malo es que haberlo dicho. Ven a Cristo. Cristo no dejará de señalar el pecado. Cristo no dejará de señalar el desorden. Cristo no dejará de señalar lo vacío. Cristo no dejará de señalar lo que está mal. No lo dejará de hacer. Así que todo aquel que quiera venir a Cristo sabrá que tiene que ser reprendido, sabrá que tendrá que ser señalado por el Señor, sabrá que hermano, que tendrá que ordenar su vida. No va a tolerar nada. No va a tolerar nada, aunque Él nos ame, no nos va a tolerar nada. Así que sépase muy bien que al venir a Cristo, sabes que si estás haciendo las cosas más, en cualquier momento Dios va a empezar a hablar. Y para que alcances misericordia, sí, Señor, tienes razón. Y cuando veas a alguien caer o a alguien fallar, dile, Señor, yo creo en su inocencia, ten misericordia, Señor. Yo no voy a juzgarlo, no voy a condenarlo, no voy a señalarlo, no me voy a prestar para que le vaya mal. Solamente la gente vacía, sin el Espíritu, anda acusando a todo el mundo. Dios nos ama, pero no va a tolerar ningún desorden, ninguna vacíez, ningún pecado. Que Dios nos ayude, hermano, y que realmente hagamos las cosas bien. Porque el que tenga misericordia, Dios tendrá misericordia de él en el día del juicio. Y en el día que él caiga, tendrá misericordia. De lo contrario, será tratado duro. Por eso yo lo que he visto, hermano, que a la gente que no para la boca, son tratados muy duros, hermano. No tienen misericordia. Ellos se van con todo. Así también Dios se va con ellos, con todo. Dios tenga misericordia. Dios tenga paciencia sobre nuestra vida. Por eso ven a Cristo, arrepiéntete. Pon tus pies sobre la verdad, y así reconoce tus fallas, equivocaciones, errores. Hermano, haz las cosas bien. Ponte a cuentas y pon los ojos en tu vida y no en la vida de los demás, hermano, y sigue adelante, viendo tu vida, viendo a Jesús lo que hace en tu vida. Es importante, hermano, Cristo viene pronto. Nuestro Señor, pero no viene por gente envidiosa,
sino por gente misericordiosa. Cristo viene por gente misericordiosa, no por envidiosa. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y muchas gracias por su tiempo. Queridos hermanos, muchas gracias. Mañana, con ayuda de nuestro Dios, Marisol Ávila, saludos, veo aquí. Dios te bendiga. Muchas gracias por tu tiempo, por los hermanos. Muchas gracias, que Dios me los guarde, que Dios les bendiga. Y con ayuda de nuestro Dios, mañana en punto de las 7 de la mañana, con una palabra de vida para nuestra vida. Muchas gracias y ayúdenos a compartir, dale like a la página. Y es tiempo de declarar, queridos hermanos, la inocencia. Es el tiempo de ser misericordiosos. Bendiciones, bendiciones.